nos muestra una sociedad violenta, apresurada y llena de conflictos. Sin embargo, siempre hay una oportunidad para lograr el cambio. Bienvenido a Actualidad 506 por Radio Fides 93.1 FM y San José TV. Actualidad 506, sumando historias para el cambio. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos este último lunes del mes de agosto. Es un lunes o es un día muy importante para este país, porque este día, aunque ya ahora es una conmemoración de todo un mes, de todo el mes de agosto, este día oficialmente, ya desde hace 40 años, se celebra tal vez uno de los encuentros más importantes desde el punto de vista cultural que ha tenido nuestro país. Y es evidentemente la llegada de los afrodescendientes a Costa Rica. Bueno, vamos a decir que ese tema es de amplia discusión, ¿verdad? Es de amplia discusión porque la afrodescendencia o los afrodescendientes o incluso personas directamente provenientes de África, se dice que llegaron incluso desde la época de la colonia, algunos de ellos venían con los españoles. Pero por supuesto que la llegada más importante fue la que se dio pues para el siglo bueno, digamos que entre siglo XVIII y siglo XIX, con la llegada de esa oleada importantísima de trabajadores, de hombres y mujeres que vinieron a trabajar a nuestro país en la construcción del ferrocarril y que han creado pues toda una diáspora y toda una cultura acá en Costa Rica, de la cual nosotros nos sentimos muy contentos de ser parte. Este día, este 31 de agosto, no queríamos dejar pasar esta fecha. Sabemos que estamos en media pandemia, que Costa Rica, las conmemoraciones o las celebraciones patrias han cambiado bastante por todo este tema de la COVID-19, pero no queríamos dejar pasar este día y por eso también quisimos invitar a una persona muy especial. Él es el sociólogo, escritor y activista Donald Allen, a quien pues conocemos ya desde hace más de 20 años y a quien respetamos muchísimo por su trabajo y sabemos que tiene mucho que decir. Más bien los 50 y algo minutos que dura Actualidad 506 se van a quedar cortos, así que de nuevo todos y todas bienvenidos y vamos a darle las muy buenas tardes a don Donald Allen. Muchas gracias, Donald, de verdad, por haber aceptado esta invitación. Muy buenas tardes, Osvaldo. Muchas gracias a usted y a la audiencia de Actualidad 506. Para mí es un placer estar acá, no solo un placer, sino una responsabilidad estar acá en representación de mi grupo étnico-racial. Así que muy contento y estamos para servirle a usted y su audiencia para tener este conversatorio y pues compartir, porque esto es una celebración no solo de la afrodescendencia, sino que es una celebración nacional, por lo menos así debe ser. Así debe ser y así es como tenemos que promulgarla, exactamente. Donald, muchas gracias de verdad. Donald, lo primero, y para dejarnos de cosas, porque hay mucha gente que todavía hoy en día no se ha dado cuenta que es más discriminatorio decir, ay, es que él es un morenito, él es una persona oscurita. No. Donald, negros, ¿verdad? No pasa nada con eso. Bueno, Osvaldo, a través del tiempo, las personas, las organizaciones han entrado en procesos reivindicativos. Entonces, los conceptos son muy importantes, son importantísimos. Pero no tenemos que perder de vista el contexto histórico y geográfico de los espacios donde se desarrollan estos temas y estos conceptos. Valga decir que los primeros africanos que fueron secuestrados del continente provenían de distintos
lugares, de distintos pueblos. No vamos a hablar de países, algunos no eran países todavía. Pero lo que sí era importante es, lo que sí es importante entender que estos grupos que vinieron o que fueron traídos provenían de distintas etnias, ¿verdad? Uh-huh. Y algunas de esas etnias son los Ibo, Akan, los Ante, los Yorubas, los Congos y los Ashantis, ¿verdad? Sin embargo, cuando los esclavistas entran en contacto con estos pueblos o estos habitantes de estos pueblos y estas comunidades, les quitaron pues todos aquellos rasgos identitarios y ya no eran Yorubas, ya no eran Fanti, ya no eran Ashanti, sino que se convirtieron de pronto en el nombre de un color. Es decir, a todos les llamaron negros. No hubo diferenciación alguna. Les quitaron y los mezclaron para dominar. Entonces, cuando usted me pregunta a mí qué es lo correcto, que si está bien negro, yo diría que ninguno de los dos es válido. Ni moreno, ni morenito, ni los distintos nombres que los esclavistas y los grupos dominantes que históricamente nos pusieron. Claro. Ninguno impuestos más bien. Entonces tenemos así que negro, moreno, prieto, mulato, chombo, cholo, cafre, negrito, negrita, salto para atrás, entre otros. Uh-huh. Todos esos son nombres que nos impusieron. Uno de los casos más famosos es la investigación que hizo Alex Haley, que le llamó Roots, y también se hizo una serie, un libro y una serie. Uh-huh. Y había uno de los personajes que se resistió hasta más no poder porque los esclavistas le querían imponer un nombre y ese nombre era Toby. Y lo golpeaban y él se resistía. Mi nombre no es Toby, mi nombre es Kunta Kinte. Y se resistió y se escapaba. Y bueno, entonces, lo correcto, compañero, es decir, Señor. Usted no se mete en problemas y llama a alguien Señor. Muy bien. Indistintamente de su raza, de su procedencia, un señor es un señor. Entonces, de igual manera sucede con las personas de ojos rasgados. Aquí en nuestro país, ven una persona de ojos rasgados, automáticamente le llaman chinos. Correcto. Y puede que no sea chino. Puede que sea coreano, puede que sea japonés. Por favor. Entonces, lo correcto es Señor. Ahora, hay unos conceptos muy importantes que quiero compartir con usted en esta tarde. Afrodescendiente es un concepto acuñado por nosotros mismos. Uh-huh, lo llevamos a Santiago de Chile, la conferencia preparatoria a la tercera conferencia mundial. Hubo mucha resistencia porque era la primera vez que nosotros nos poníamos o nos autodenominábamos con un nombre. Incluso los afroamericanos, que ya habían logrado durante mucho tiempo antes redefinirse, porque en un inicio el concepto despectivo era nigga, ¿verdad? Uh-huh, correcto. Y de nigga pasó a negro. Uh-huh. Uh-huh. A través del tiempo y las luchas reivindicativas llegaron a llamarse afroamericanos. Nosotros acá en Latinoamérica, pues todos los nombres que ya le dije nos encajaron y había que aceptarlos, ¿verdad? Para caer bien, para integrarse. Cuando nosotros llevamos esta propuesta, y digo nosotros, los afro y latinoamericanos, afrocentroamericanos y afro-latinoamericanos, dijimos, somos afrodescendientes.
Y muchos brincaron y dijeron, todos somos afrodescendientes. Pues eso sucede en tiempos de paz, pero en tiempos de guerra le llaman a uno negro, ¿verdad? Entonces, es correcto entender afrodescendientes como todas aquellas personas derivadas de la diáspora a través del mundo, la diáspora africana. Todos somos afrodescendientes, indistintamente de su nacionalidad. Si nos vamos por nacionalidad, entonces hablamos de otra cosa que ahorita más adelante se lo voy a decir. Otra cosa que por no caernos mal nos han dicho afrocaribeños, pero sucede que no todos los afrodescendientes son afrocaribeños. Es correcto, así es. Le pongo un ejemplo. Los afro-guanacastecos no son afrocaribeños. No pertenecen al Caribe, sí, correcto. No vinieron por el Caribe, vinieron por otro lugar, el Pacífico. Entonces no son afrocaribeños, pero sí son afrodescendientes. Correcto, así es. Y en términos étnicos tampoco lo son, porque si usted ve a dos personas que se parecen a mí, nos paramos a la par y alguien le va a preguntar, mire al afro-guanacasteco, ¿usted puede enseñarme a cocinar rice and beans? Se le va a decir, ¿de qué me estás hablando? No sé. Claro. Yo te puedo hablar del arroz de maíz, porque étnicamente esa es su cultura, ¿no? Correcto. Entonces los conceptos, Osvaldo, son muy importantes, muy importantes. Sí. Entonces, otro concepto, para ya ir aterrizando en esta parte, afrocostarricenses. ¿Quiénes son los afrocostarricenses? Todos los afrodescendientes nacidos o nacionalizados como costarricenses. Correcto. Esos son los afrocostarricenses. Luego de ahí podemos hablar de afro-uruguayo, afro-panameño, afro-argentino, y todos los países donde estamos y las personas se reivindican como tal, pues tenemos una situación de nacionalidad. Así es, que así ha sido y así ha sido heredado. Tal vez, Donald, bueno, muy agradecido, evidentemente usted con su amplio conocimiento, con todo lo que ha investigado, evidentemente nos ilumina muchísimo en este tema. Yo, pues, la pregunta inicial, lo que quería decir era, o lo que quería consultar era básicamente si el hecho de que les dijeran negros o negro era ofensivo, que yo lo que entendí, digamos, con mis amigos, pues que he tenido por medio del deporte y por mis amigos que he tenido por medio del intercambio cultural, yo lo que entendí era que más bien les ofendía más que trataran como de esconder que eran afrodescendientes y les dijeran como, es que es morenito, es que es como, ¿verdad? Les ofendía más eso a que les dijeran la palabra negro. Pero bueno, ya usted nos ha aclarado, usted tiene toda la razón. A mí no me ven en la calle y me dicen, hola, señor Blanco, sino me dicen señor o si se sabe mi nombre me llaman por mi nombre. Es igual, o amigo, correcto, lo que sea. Correcto. Pero en eso estamos claros. ¿Por qué de puro encuentro usted me va a discriminar a mí? Correcto. Y yo siempre pongo el ejemplo de la persona no vidente y usted y yo en una habitación. ¿Cómo podría saber esta persona no vidente que yo soy diferente? Correcto. Si usted no me llama a mí negro o afrodescendiente o lo que sea. Sí, correcto. Y yo le llamaría a usted señor Alvarado. Correcto. Sí, correcto. ¿Cómo puede esta persona no vidente que bueno, quizás por el apellido, pero eso no es garantía porque no implica que todos afrodescendientes o afrocaribeños tengan nombres en inglés. Sí, correcto, ya no. Sí, eso tampoco ya es una realidad, es una constante, exactamente. Entonces, los conceptos son muy importantes para ir entendiendo qué es lo que está pasando. Sí, correcto. Donald, tal vez sí me gustaría que en este otro bloquecito que viene, usted nos hiciera el favor de explicarnos cuáles han sido las conmemoraciones que se han establecido por ley desde 1980. Posteriormente hubo una en los años 90 y posteriormente esta última en el año 2018, si no me equivoco. Pero más que yo aprendérmelas de memoria y venir a recitarlas aquí, me gustaría que sea usted, Donald,
quien nos explique cuáles han sido esas conmemoraciones que se han establecido ya de manera incluso por ley en nuestro país. Sí, sin ánimo de hacer esas marcaciones verticales que para mí no son significativas, sino más bien el contexto en que se desenvuelve cada hecho. Claro. Eso es lo que yo creo. Y usted como sociólogo, igual que yo, sabemos que siempre hemos tenido esas diferencias con los historiadores, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, bien, yo puedo decirles que en los años 70, finales de los 70, por iniciativa del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, el SEC, se presenta una iniciativa a la Asamblea para denominar o rescatar este día a nivel nacional, ¿verdad? Y el SEC lo presenta a la Asamblea lo acoge y es presentado este proyecto o anteproyecto al gobierno del licenciado Rodrigo Carazo Odio. Uh-huh. Valga decir que desde 1920 en el Madison Square Garden, liderado por Marcus Mosiah Garvey. Correcto. Este hombre vio las injusticias que se cometían en América con las personas de descendencia africana. Y él pues organizó una entidad llamada UNIA, Universal Negro Improvement Association, para aglutinar a estas personas en toda la región. Y de ahí que muchos delegados en el Madison Square Garden adoptaron los derechos de las personas negras y consecuentemente, después de toda una semana de asamblea, designaron el día 31 de agosto como el Día del Negro. En ese entonces, Negroes Day. Okay. Aquí en este país y quizás en otros del área, conocíamos de ese evento, mis ancestros, pues, y se conmemoraba. Entonces, esto que se logró por medio del Sindicato de Trabajadores, una de esas personas que me da gusto en nombrar es George Watts, ¿verdad? Uh-huh. Lograron que a nivel nacional, a nivel de Costa Rica, se hiciera un decreto señalando el 31 de agosto y que esto debería de ser pasado a los centros educativos y que los niños y niñas pudieran conocer de los aportes que esta comunidad le había dado al país. Posteriormente, ¿sí? Perdón, que hoy estamos cumpliendo 40 años entonces precisamente de este establecimiento. Así es, uh-huh. Así es. Posteriormente vinieron algunas modificaciones y agregaron, además del Día del Negro, que yo le sigo llamando así, uh-huh. le agregaron y la cultura afrocostarricense. Las fechas se las dejo para su audiencia lo investigue. Posteriormente hubo otras modificaciones para denominarlo ya por ley como Día de la Persona Negra. En buena hora por la iniciativa, pero en términos de conceptos podríamos tener diferencias. Correcto. Y posteriormente este servidor redacta un proyecto para aglutinar en un mes todas las actividades que muchas organizaciones y personas venían realizando a lo largo del mes. Es un mes muy importante, incluyendo el nacimiento de Marcus Garvey, el 17 de agosto, y otras fechas muy importantes, incluyendo el día de hoy, que es el cumpleaños de mi hija Garvey. Exacto, ya le iba a decir eso. Todas esas fechas son importantes. Yo propuse este proyecto, se lo presenté a la licenciada Maureen Clark. Ella lo acogió con su equipo formado por la licenciada Martha Johnson y otras personas de su equipo de asesores. Lo mejoraron, lucharon, lo propusieron a los demás 56 diputados
y ella con mucho éxito logró que se convirtiera este mes, agosto, como el mes histórico de la afrodescendencia en Costa Rica. Y dio una lucha porque se le quería poner de la cultura. Es muy importante que se sepa que es de la historia de los afrodescendientes. Entonces, eso es un poco la reseña que podemos hacer. Luego hubo otros proyectos reivindicativos. Puedo hablar de una de ellas en que también participé, la ley 7711, que prohíbe la diseminación de la discriminación racial en los programas educativos y en los medios de comunicación. Ley muy poca conocida, y que por ser muy poca conocida, tenemos desde los años 90, una y otra vez hemos visto blackface en una televisora nacional, y no es la primera vez que se da por desconocimiento, y quizás porque la gente pues, muchas veces les da miedo pelear sus derechos. Entonces, esta ley es muy importante. Otra ley muy importante es la modificación del artículo 1 de la Constitución Política, que tomó esta lucha 16 años para incluir 2 palabras y una coma en el artículo 1 de la Constitución Política, donde se diga y se acepte, y es muy importante, pareciera semántico, pero no, que Costa Rica es un país multiétnico y pluricultural. Correcto, así es. Pero eso hay que vivirlo, hay que plasmarlo en realidades. Porque si un turista viene y entra a cualquiera de nuestros aeropuertos y no ve esas imágenes de la multiculturalidad y la plurietnia, pues nos devolvemos al siglo XVIII con la ley de bases y colonización, cuando se quería blanquear el país. Correcto. Con la venida de europeos y la prohibición del ingreso de africanos y asiáticos. Correcto. Concretamente chinos. Sí, correcto. Vea, qué interesante, ¿verdad, Donald, todo esto? Voy a pedirle aquí a mi compañero Roberto Segura nada más que le suba un poquitito el volumen a eso que estamos oyendo ahí de fondo. Oiga, qué rico eso. Es la parte que más me gusta es eso. Limón es la tierra de la libertad, Limón es the land of freedom. Eso es muy importante, Donald, porque si bien es cierto, y creo que eso da para otros programas y para muchas discusiones, y yo sé que usted a mí nos debemos varios cafés para hablar de esas cosas, pero bueno, ahorita que estamos al aire aquí en Actualidad 506 en Radio Fides 93.1 a través de Facebook Live, y también quienes lo van a ver por San José TV, que tenemos que hacer las cosas un poco más concretas. Si bien es cierto, hubo una oleada, y eso por más que hayan querido blanquear el país y negarlo, es innegable por toda la herencia que hay de los afrodescendientes que llegaron a nuestro país, que como le digo, llegaron desde la época de la colonia. Si bien es cierto, Limón como tal ha sido una bandera muy importante para este país, una bandera de reivindicación muy importante, porque Limón ha dado muestras de un pueblo que se ha sostenido por sí mismo, un pueblo que, si bien es cierto, desde siempre ha reclamado más atención por parte de las autoridades, ha tenido la fuerza, la capacidad, la entereza de sostenerse a sí mismo, culturalmente, espiritualmente, laboralmente, en fin, y que sea parte de nuestro país, un pueblo tan fuerte como el pueblo de Limón, a nosotros nos enorgullece. Y por eso, cuando uno va a la provincia, uno siente eso, uno respira eso, en ese mar Caribe uno respira eso, el pueblo de la libertad, porque ya los que llegaron ahí, Donald, y usted me dirá si me equivoco, ya los que llegaron ahí, ya llegaron de alguna manera por su voluntad, llegaron ahí con la intención de encontrar trabajo y una mejor vida, ¿o me equivoco? No se equivoca.
sucede que los primeros africanos esclavizados que llegaron a Jamaica se trasladaron siglos después a Puerto Limón porque se les ofreció Minor Cooper Keith les ofreció un contrato de trabajo para venir a desarrollar varias obras en el Caribe. Correcto. Entonces vinieron por esa vía en la segunda oleada el 20 de diciembre de 1872. Exacto. La ley de bases y colonizaciones existía desde 10 años antes, 1862, donde se decía esta prohibición. Sin embargo, Minor Cooper Keith, que era muy influyente empresario e incluso yerno del primer presidente de la República, logró un permiso para que estos trabajadores pudieran llegar a suelo costarricense a pesar de que estaba prohibido por ley, ¿verdad? Entonces, llegaron el 20 de diciembre en un barco llamado Lizzie para trabajar como hombres libres, ¿verdad? Exacto. Como hombres libres. No hay que perder de vista que siglos atrás ya habían asentamientos de africanos y descendientes de africanos. Correcto. Que se habían asentado en Cartago y en el valle de Matina. Correcto. Y ahí la Puebla de los Pardos. Ahora, es muy, no sé, llama mucho la atención que cuando se habla de afrodescendientes es como la brújula que señala hacia el norte, y cuando se trata de afrodescendientes se habla de Limón. Sí. Mire, los afrodescendientes estamos en todo el país. Correcto. Y hemos contribuido al desarrollo de este país en todos los sentidos y en todas las áreas de trabajo. Usted puede pensar, algunas destacan más que otras. Por ejemplo, en el campo de la medicina pública, en el campo de la educación, etcétera, hemos contribuido. Entonces, hay muchos mitos que andan dando vueltas por ahí de que no podíamos pasar de Turrialba, pero no hay ningún documento que así lo señale. Una vez que don Pepe Figueres dijo, bueno, si eso es verdad, tráigame el documento para anularlo. Claro. Y no se pudo encontrar ningún documento en ese sentido. Entonces, nosotros también la negación de que los afroguanacastecos son negros, por ahí, bueno, ya poco a poco cada quien se va autoafirmando y autorreconociendo posterior al censo del año 2000, ¿verdad? Claro. Y en el 2011 es cuando ya realmente muchos que tenían pena, vergüenza y todo lo demás por reconocerse como afrodescendiente, ya se reconoce como tal. Así es. Donald, vamos a hacer aquí una muy pequeña pausa. De verdad que nuestra pausa siempre es de unos escasos segundos, solamente para tomar un traguito de agua, y vamos a seguir con esta interesante conversación. Hoy estamos con el sociólogo, escritor y activista Donald Allen, hablando sobre la afrodescendencia en Costa Rica. Ya venimos. Ferretería Luján. Somos el aliado perfecto para su construcción. Los mejores precios y calidad en materiales y la mejor asesoría para lo que necesita realizar. Ferretería Luján, ubicados en Barrio Luján, en San José, de la Universidad de las Ciencias y el Arte, 25 metros sur. Teléfono 2256-4828. También nos encuentra en Facebook como Ferretería Luján. I say this modern generation every day, the people getting smarter. They made me to understand, but to be like cabin in the water. The people made me to understand, but to be like cabin in the water. Oh, the cabin in the water, Mr. Bato the Hatter. He was a fine constructor, really never knew the bugger was a builder. Oh, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I never knew the bugger was a builder.
The mistress of the national park, Mr. Bartos, said it was a rumor. She decided to take a walk, lo and behold, cabin in the water. Yes, the mistress. Bueno, casi nada, ¿verdad? Ahí estábamos escuchando en esta hermosa tarde de lunes 31 de agosto del año 2020, que además nos ha hecho una linda tarde, por lo menos aquí en San José, a Mr. Walter Gavit Ferguson, un hombre que nació en Panamá, que no es costarricense de nacimiento, pero para que vayamos viendo lo importante que es dejarnos de esas segregaciones o de esa forma de apartar a la gente por el lugar donde nace o donde se desarrolla. Lo importante es que don Walter tiene más de 100 años y ha vivido, no sé, 90 y resto en nuestro país, y ha sido el precursor, uno de los precursores más importantes de la composición o del canto original del calipso en Costa Rica, y eso pues le ha valido una importante cantidad de premios. Y con esto pues menciono de una vez a nuestro buen amigo, que yo sé que también es una persona conocida por Donald y reconocido su trabajo, Manuel Monestel, quien ha entregado una vida entera a la investigación del calipso en Costa Rica, y sobre todo el descubrimiento o la popularización de la música de don Walter Gavit Ferguson. Ese es, digamos que aunque es enorme, es uno de los aportes, como lo decía ahora Donald Allen, de la cultura afrodescendiente en nuestro país, y que si quisiéramos ser más exhaustivos, podríamos hablar de los aportes hasta de los afroguanacastecos, o de los afroesparzanos o afropuntarenenses, si usted quisiera decirles también. En fin, hay una gran cantidad de aportes de los que se podría hablar. Donald, en este mundo, pleno siglo XXI, año 2020, y uno de los países que se considera el país más desarrollado del mundo, o el país más importante del mundo, Estados Unidos de Norteamérica, todavía se discute el tema de la segregación, el tema de la actuación policial bajo conceptos que se dice que son raciales, de la agresión o no a personas afroamericanas. En fin, a uno le cuesta creer, a los que nos hemos criado en este país y con otra visión del mundo, nos cuesta creer que todavía a estas alturas ese tipo de cosas pasen y que todavía sean tema de discusión. ¿Cómo asumen ustedes, que han dedicado una vida entera también a estas reivindicaciones, este tipo de situaciones, como le digo, en un país que se supone es el más desarrollado del mundo? Pongámoslo de esta manera. El racismo en los Estados Unidos es lo que llamamos el racismo abierto. El racismo en Costa Rica, además de ser estructural, como lo es en los Estados Unidos, es un racismo encubierto. Okay. Entonces, en los Estados Unidos, en muchos estados, el afroamericano o el afrodescendiente en general sabe dónde puede y debe ir, o dónde no puede y no debe ir, porque es manifiesto. En Costa Rica, el racismo, muchas veces las personas dicen que no lo son, pero sus expresiones y su forma de hablar lo denotan claramente. Mire, vamos a entender... Donald, nada más una consulta. ¿Y serán racistas o serán ignorantes, o ambas cosas? Un poco de todo, ¿verdad? Okay. Hay quienes discriminan por ignorancia, hay quienes discriminan y son racistas por convicción. Sí, claro, ¿verdad? Claro. Y hay que saber tratar con cada uno de ellos. Yo me alegro en días como estos de entender que la juventud es otra juventud, y algunos de los temas que eran de preocupación de sus abuelos, con toda la honestidad del mundo, los que transmiten estos antivalores son las personas mayores, pues de sí, mayor edad, porque las nuevas generaciones van asumiendo sus propios roles y sus propios significados, y aquello que para tal vez el abuelo era muy importante, para ellos no tienen ningún
ninguna importancia. Entonces, nosotros, creo yo, debemos de preocuparnos por el racismo estructural y sistémico que hay apegado en nuestros países, ¿verdad? Tanto en Estados Unidos, algunos países europeos, como en Costa Rica. Esas transformaciones son necesarias. Y llamo la atención a lo siguiente. En estos días de manifestaciones, desde hace unos meses, a raíz de la muerte de George Floyd, pero antes que George Floyd hay una larga lista de personas que fueron asesinadas vilmente y sus perpetradores andan algunos libres. Note usted que muchas empresas muy poderosas, de mucho valor económico, ahora están ofreciendo recursos económicos para estas poblaciones o el pueblo negro, ¿verdad? De pronto. Y son billones de dólares. Claro. Algo que durante mucho tiempo se ha reclamado. Y que había una resistencia en aceptarlo en primer término, lo que llamamos reparation. O sea, un pago por todo lo que nos hicieron, un pago por todo el saqueo de la riqueza del continente africano. Correcto. Es decir, nos empobrecieron. Por ahí hay libros que hablan de cómo Europa empobreció al África, ¿verdad? Una vez que nos empobrecieron y los habitantes de África, del continente africano, antes de la pandemia, trataban de ir a países europeos y los dejaban morir en el mar porque no los recibían, después de haber empobrecido y saqueado estos países. Entonces, hay situaciones muy profundas que poco a poco, ahora la supremacía blanca está reconociendo que se da, es un hecho, de que existe un racismo sistémico y hay necesidad de cambios. Y Costa Rica no se queda atrás en esa situación. Le pregunto, si los censos han arrojado que los afrodescendientes, sobre todo las mujeres, son muy preparadas y son las personas que se han aprovechado mayoritariamente del sistema educativo superior, se reconoce que esa situación se da. Entonces, ¿por qué eso no se refleja a la hora de emplear a estas personas? Incluso en el mismo Limón, usted hace un recorrido por las instituciones del gobierno y privadas, y seguimos siendo minoría, ¿verdad? En los puestos de mando, seguimos siendo minoría. Entonces, cuando se habla o uno ha propuesto acciones afirmativas, entonces las voces del odio salen diciendo eso no se puede porque aquí que allá, pero eso no está mal y lejos de decir que estoy en contra, más bien todo lo contrario. En este país existen acciones y han existido acciones afirmativas a favor de las mujeres. Así es. Entonces, señor, por ahí el Partido Libertario una vez a través de uno de sus voceros dijo que el mercado tenía que acomodar todo. Mire, si no hay acciones afirmativas, nosotros como pueblo afrodescendiente no vamos a escalar y vamos a seguir siendo empleados, porque nosotros no tenemos las oportunidades para abrir empresas, hacer negocios importantes y ser exitosos. ¿Por qué? Por el racismo y la discriminación de nuestros conciudadanos. Y nuestros negocios tienen una vida útil de 3 meses. Después de eso, hay que cerrarlo. Y le lanzo un reto, no a usted, a toda la población. Dese una caminata desde la Asamblea Legislativa hasta el monumento de León Cortés. Revise ambos lados de la acera. Y si usted encuentra negocios que sus dueños son afrodescendientes,
más allá de estos 5 dedos, yo camino en paños menores desde la Asamblea Legislativa hasta el monumento de León Cortés. Okay. Ese es el reto que yo les lanzo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no podemos ser exitosos en negocios y tenemos que seguir siendo empleados? Claro. Entonces, si seguimos siendo empleados, quiere decir que no van a haber afrodescendientes que puedan acumular dinero, que pueden ser ricos. ¿Por qué no? Porque a través de el empleo como fuerza laboral, sobre todo ahora que hay legislaciones en contra de las pensiones de lujo, claro, ¿verdad? Entonces ni siquiera por ahí podríamos enriquecernos. Estamos como condenados a seguir siendo empleados. Sí, muy interesante ese punto de vista, Donald. Es que esas son cosas que tal vez nosotros no visualizamos y usted nos ayuda a visualizarlas. Sí quisiera decirle un par de cosas. Tal vez la primera, Donald, es que efectivamente cuando usted habla del saqueo que se ha hecho de África, del continente africano como tal, es muy importante tener eso en cuenta. Es muy importante saber que con los diamantes, con el oro, con y un montón de metales preciosos y una serie importantísima de elementos que podrían generar una gran riqueza a todos los pueblos africanos, con el saqueo de eso, evidentemente los países de África tendrían otra fisonomía, serían países punta de lanza en el mundo, y esas riquezas todas se fueron, o la gran mayoría se fueron para países europeos. Es impresionante, o sea, es impresionante darnos cuenta de eso. O sea, lo que quiero decir es que incluso el saqueo de los países africanos fue, desde cierto punto de vista, hasta mayor en cuanto a botín económico que el saqueo de los países de América, porque en América, pues sí, el oro, el jade y otras cosas eran importantes, pero no se compara con lo que había en África, además por la extensión y por la cantidad que había. Escuchas y oyentes de Actualidad 506, el arte africano que se encuentra en los museos de Europa, Estados Unidos y otras latitudes. Durante muchos años se ha venido solicitando que esas obras sean retornadas a su lugar de origen. ¿Cuánto dinero se ha hecho a partir del arte africano? Claro. Y no solo, el arte en todas sus formas. Usted, Osvaldo, que es músico. Correcto. La exportación del arte musical, del arte pictórico, el arte escultórico de África que se encuentra en los países europeos, y los millones de dólares y euros que se hacen a diario. Correcto. Para observar esas obras. Correcto. Deberían de estar en sus lugares de origen, ¿verdad? Pero ha habido una negación. Entonces, a veces andamos buscando racismo y discriminación en los lugares equivocados. Yo he venido repitiendo a lo largo de este mes, yo no tengo por qué entrar a un negocio acá en Costa Rica donde no quieren que yo entre. Y luego me voy y pego 4 gritos, racismo, discriminación, no me dejaron entrar. Lo que yo necesito es que me den oportunidad para hacer mi propio negocio y que mis conciudadanos puedan llegar sin ningún tipo de discriminación, pero que no me dejen entrar a un negocio de qué sé yo, de diversión. Eso me tiene a mí sin cuidado. Yo sé dónde debo ir y dónde no. Sí, correcto. Donald, pese a todo esto que hemos conversado, ¿verdad? Que uno quisiera que todo fueran solo cosas positivas y maravillosas, pero que hay que decirlas, y estos son los espacios que creemos nosotros que son importantes para poder decirlas. En un día como hoy, 40 años de la conmemoración de esa primera declaratoria, en aquel momento, y se ha llamado el Día del Negro en nuestro país, en el año 1980, 31 de agosto de 1980, ha pasado bastante tiempo, y yo sí quisiera saber, usted, Donald, como afrodescendiente costarricense, si para usted significa algo que en este momento, por ejemplo, haya personas en todo el país, no vamos a decir
ni colores ni nada de eso. Vamos a decir, personas costarricenses o personas que viven en Costa Rica, que por ejemplo les encanta la comida limonense o afrocaribeña, y que por ejemplo ya hay compositores de calipso que no son limonenses y que han agarrado y que han tomado ese ritmo como una bandera y también han compuesto canciones, y que hay gente que no son limonenses y se inspiran en las imágenes afrocaribeñas para hacer sus paisajes. Eso por lo menos, Donald, da algo de esperanza, da algo de aliento, gusta a la población afrodescendiente costarricense. No voy a hablar en nombre de la población afrodescendiente en su total, porque habrá más de uno que salgan pues descalificándome de que quizás no tenga autorización para hablar en nombre de ellos. Lo que yo sí le puedo decir es que en este decenio de la afrodescendencia declarada por Naciones Unidas 2014-2024, uno de sus ejes habla de reconocimiento. Okay. Entonces, yo, Donald Allen Duncan, reconozco a todas aquellas personas que han trabajado en favor del desarrollo y el reconocimiento de este pueblo, ¿verdad? Todos aquellos. Y llamo la atención a lo siguiente. En la lucha que lideró Martin Luther King, okay. Empezó por una mujer y bueno, la tomó Martin Luther King, ¿verdad? Es importante reconocer, primero, reconocer. Y es loable el trabajo que han hecho ustedes en el campo de la música y las personas que en el campo culinario expresan este arte, ¿verdad? Pero existen otras áreas que requieren de mayor reconocimiento, porque si solo nos enfocamos en esas dos, entonces caemos en estereotipos de que los negros comen rice and beans, les gusta el carnaval, son muy bulliciosos, y se pierde de vista que el Día del Deporte en Costa Rica fue una propuesta hecha por el recién finado doctor Charles Curzon, y que le pasó el proyecto al entonces diputado de la Asamblea Legislativa, Carl Neal, ¿verdad? Y entre esas dos personas, hay uno más que se me escapa el nombre, propusieron el Día del Deporte. Entonces, este Día del Deporte estaba, escondido hasta que la Asociación Proyecto Caribe lo desempolvó y empezó a celebrarlo, recuerdo una vez en la Sabana. Pero así como ese, hay muchos aportes que hemos dado y que pasan desapercibidos, e incluso los odiadores se hablan en contra. Hay un diputado ya fallecido que lo recuerdo con mucho cariño, Maxwell Kennedy, que fue la persona que promovió el campeonato de Guásimo, ¿verdad? Okay. Cuando no era cantón. Entonces, labores como las que desarrolló el finado reverendo Roberto Evans Saunders en Siquirres, por su pueblo, por el desarrollo, incluso por establecer la Junta de Desarrollo Portuario de la Vertiente Atlántica, JAPDEVA, estuvieron ahí. Lo que pasa es que la institución como JAPDEVA le dieron otros usos, otras misiones que no fueron o no por las que fue creada. Correcto. Pero todos estos aportes que se han dado más allá del deporte, del fútbol, del béisbol, del básquetbol y cualquier otro, el atletismo, son
dignos de destacar y que son dignos de ser reconocidos. Incluso, a veces pensamos en Limón, mi amigo Sergio Morales, Flea, tiene una canción que se llama, no sé cómo se llama, pero él habla de que en Limón hay negritos, hay blanquitos y hay chinitos, ¿verdad? Creo que se llama Yo Soy de Limón, es como se llama la canción. Ok. Entonces, aquí se trata de reconocer a quienes estén en favor de una causa más allá del color de su piel. Exacto. O sea, si no pensamos de esa manera, estamos cayendo en un racismo inverso. Aquellos elementos que nos aplicaron de manera negativa, estaríamos devolviéndonos nosotros en forma vengativa, y eso no puede ser. Así es. Aquí se trata de quienes están a favor de una causa, y con ellos vamos a trabajar. Así es. De ahí es importante también destacar la labor de la doctora Rina Cáceres, ¿verdad? Correcto. Que a través de sus estudios y sus investigaciones, correcto. El CIHAC, Wilson Josué Arroyo, desde su música, desde la Cátedra de Estudios de Africano y del Caribe, correcto, que son los espacios que debemos de apropiarnos. Literatura como Negros y Blancos, todos mezclados, de Mauricio Meléndez y la Tatiana Lobo. Es que hay que leer, sí, exacto, para conocer quién es tu vecino, quién está a la par suya, en lugar de levantar prejuicios sin realmente conocerlos. Una cuestión que quiero destacar aquí: hemos sido desde el día 1 personas pacíficas, observadoras de las leyes del país, por temor a no dejar a nadie atrás, porque mis ancestros llegaron acá con la idea de retornar a su país de origen. Correcto. Entonces, la idea era no meterse con la ley, como decían, porque alguien podría ir a la cárcel y lamentablemente habría que dejarlo atrás. No iba a poder retornar, correcto. Entonces, hemos sido históricamente pacifistas, personas de bien, respetuosos, personas muy involucradas en la religión, para bien o para mal, correcto, ¿verdad? Entonces, esos son valores que muchas veces pasan desapercibidos y solo se señala alguno que otro que se sale del contrato social, entonces destacan, bueno, ya no tanto, ¿verdad? Pero sí lo hacen con personas provenientes de otras naciones, difundiendo el odio por los medios de comunicación, y eso debe parar. Así es. Donald, lamentablemente tengo que parar ahí porque ya el tiempo nos venció, pero escucha esto, aquí está Flea, escúchalo ahí. Ahí está, y cantando en inglés criollo. Donald, muchísimas gracias, de verdad. Creo que posteriormente tendremos que hacer algún otro encuentro para retomar este tema tan importante. Muy agradecido yo, con toda humildad te digo, este 31 de agosto, de verdad que en mi corazón lo celebro mucho. Mi padre fue fundador de la Asociación Deportiva Limonense, tengo hermanos y sobrinos nacidos en Limón, le tengo un enorme cariño y aprecio a la provincia, a toda su gente. Y también pues he querido, pues por mi profesión de periodista y sociólogo, pues investigar un poco más sobre la africanía de Costa Rica, ya no solamente lo que pueda venir de los angloparlantes, ¿verdad?, que vinieron desde las islas del Caribe. Donald, afrocaribeños. Sí. Exactamente, afrocaribeños. Donald, muchísimas gracias, de verdad, un honor haberte tenido esta tarde, y bueno, desearle también feliz cumpleaños a tu hija Garvey, que yo sé que lleva el nombre y fue incluso planeada como tal, en conmemoración también de esto, por el señor Marcus Garvey. Un abrazo a usted, Osvaldo, te quiero mucho, te queremos mucho, mi familia. Un abrazo honesto y sincero a las 7 provincias, de este país. Así es. Este es un día para todas las 7 provincias y no solo Limón, igual que nosotros celebramos el 25 de julio como parte nuestra. Un abrazo, y fue un honor haber estado acá
para compartir estos temas. Igualmente, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, también muy amables por haber estado en Actualidad 506. Esperamos que esta entrevista les deje también pues información valiosa, porque ya lo dice nuestro eslogan, podemos cambiar, y esta es información útil para el cambio. Nos vemos y escuchamos la próxima semana, ya en el mes de septiembre, si Dios lo permite. Porque hay el limón, además de los negritos, tenemos blanquitos, mulatos chinitos, picos sin limón, pisal y blanquito, de mi pañal, naranja y más. Fue Actualidad 506. Información útil para lograr el cambio. Nos vemos y escuchamos cada lunes a las 4 de la tarde por Radio Fides 93.1 FM y San José TV.